Hola, ¿se escucha bien? Sim, doutora, te escucha. Olá. Ya. Entonces estábamos en lo que decía la personalidad en el conductismo, ¿no? Teorías situacionistas. Decíamos que historia de aprendizaje del individuo es una de las teorías, ¿no? Es algo que puede ayudar a desarrollar la personalidad en el conductismo, que es el factor más importante en la determinación del comportamiento en el reforzamiento. Es lo que ustedes hacen constantemente en el aprendizaje, cómo están aprendiendo, cómo están estudiando medicina. Y ahí como docentes y ya como médicos que pasamos por lo mismo, antes no se hablaba tanto de la educación superior y de cómo enseñar a estudiar, ¿no? Acá en historia de aprendizajes desde básico ya se les, primaria, secundaria, se les va exigiendo mapas mentales, mapas conceptuales, organizadores gráficos, el trabajo colaborativo, ahora la comunicación virtual, ¿no? El e-learning, que pueden investigar in situ, tienen el Internet a la mano, por ejemplo, ¿no? Ahora la ventaja en el estudio, en el aprendizaje, en salir de dudas, cómo manejar un paciente, está en su mano, está en el celular, tienen internet constante, cosa que, por ejemplo, en mis tiempos teníamos que comprarnos libritos de bolsillo, ¿no? O tener una agendita donde teníamos que anotar qué se hace en cada situación, ¿no? Para ver en la próxima tratar de repetir. Y si es que había cafés internet, teníamos que ir al frente del hospital donde hay un café internet a buscar rápido algo que se puede hacer, ¿no? El que tenía un poco más de dinero se compraba libros actuales y tenía a la mano, pero eran libros pesados que por la complicación no se podía cargar a todo lado. Entonces, ahora el aprendizaje está en sus manos, ¿no? ¿Y cómo ustedes van a aprender? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya también no leen, sino buscan directamente y tratan de resolver. Pero ¿qué pasa si es que no hubiera ese rato internet, ¿no? Entonces, acá de cómo va a ir este aprendizaje del individuo, el comportamiento, la personalidad también va a variar, ¿no? Y esto se refleja también en nuestros niños, ¿no? En aula, eh, en los estudiantes de medicina, que ustedes, muchos de ustedes son jóvenes, 22, 23, pero están con el celular en la mano. Entonces, ¿qué se ha visto? Que trabajen con lo que tienen, trabajen con el celular, trabajen, pero algo, un aprendizaje significativo, que puedan lograr una competencia, que puedan trabajar, quieren hablar, pero trabajen colaborativamente, ¿sí? Porque se puede. No podemos negar que no. Y se debe utilizar esto. Más en medicina. A ver cómo traspolarían ustedes esto, lo que les estoy hablando del aprendizaje colaborativo, virtual, en el área de medicina, en la práctica clínica médica ya. ¿Alguien tiene alguna idea? Eu creio que a aprendizagem de medicina de forma virtual, doutora, poderia ser optimizada pela parte prática dentro da faculdade. E a aprendizagem é boa, mas a prática é, quando tem a prática, é muito melhor. Claro. É, A não é ver, les voy a porque poner un ejemplo. o reforçamento de que está estudando teoricamente em la prática hace com que a pessoa tenha a experiência de que está haciendo. Y nosotros perdemos un poco de esto, entonces la curva de aprendizaje es más, creo que, pelo menos es mi opinión, doctora, es más pequeña. Uh-huh. En medicina hay una realidad. Yendo al aula, o sea, la parte presencial o clases teóricas que llamaban antes, y yo creo que no hay tanta diferencia de leer y de atender en la parte virtual, la parte teórica. No creo que haya mucha diferencia. Más bien hay más ventaja, porque antes ponían las diapositivas, uno se sentaba atrás y no veía, yo no veía nada, no escuchaba nada, ¿no? Entonces, en la parte virtual yo creo que sí puede en la parte teórica, sí la parte práctica. Esto mientras son estudiantes de medicina, ¿no? Como les digo, tienen que estar dentro del hospital.
Pero el médico nunca deja de aprender y un solo médico no sabe todo. Imposible, así sea su especialidad. Siempre va a haber un colega, un par que sepa algo diferente de lo que él sabe, porque maneja poblaciones diferentes, patologías diferentes y se especializa en eso. Entonces, ¿qué se ha visto en esta historia de aprendizaje? Que podemos llamar, por ejemplo, en medio de una cirugía o se puede contactar en una cirugía los cirujanos y especialistas con un experto de Estados Unidos que les pueda guiar en un caso clínico más complicado, ¿no? Puede haber esta situación y hasta en la serie se da eso, ¿no? No sé si han visto actualmente. La comunicación que hay o el contenido de aprendizaje, la parte virtual ayuda bastante. En la formación en la residencia, por ejemplo, pueden colaborarse bastante, ¿no? Ahora los simposios, los cursos son online. Antes para poder organizar un curso teníamos que pagar pasajes, traer al especialista desde Chile, desde Brasil, desde Argentina, tenía que dar su tiempo, dejar su cátedra, su carrera, qué sé yo, todo en su país para ir a Bolivia, digamos, a dar un curso. Teníamos que recibirlo, alojarlo en el mejor hotel, irlo a recoger para que vaya y dé su charla. Actualmente, si ustedes se han podido dar cuenta, se hacen simposios con personas de prestigio internacional, especialistas de diferentes ramas, y no tienen ni que salir de su casa, ¿no? Entonces, tiene sus pros, tiene sus contras. Otra cosa es estar de frente, sí, pero ante la necesidad y ante lo que se puede hacer, incluso hay especialidades, chicos, no se cierren, no hay especialidades que pueden aprender la parte teórica vía virtual y después ya van a ir a hacer los rotes para la parte práctica. Yo creo que para ustedes esto se va a validar bastante, mucho más que antes. Antes todavía lo veían como algo tópico, ¿eh? Como pues tiene que ir sí o sí, pero con lo que estamos viviendo y lo que estamos aprendiendo, sí se puede. Entonces yo puedo decir acá que la historia de aprendizaje del estudiante de medicina, del individuo, está en la determinación del comportamiento, en el reforzamiento y en la adaptación a lo que tenga que realizarse, ¿no? Antes era más divertido entrar al hospital. Uno entraba con su guardapolvo y punto. Ahora no. Los EPPs, la bioseguridad, el miedo, ¿no? Pero tenemos que adaptarnos. Eso es lo que hemos visto, lo que hemos dicho. En las situaciones también acá, regularidad de las situaciones. Mientras más casos de apendicitis, si soy cirujano, voy a aprender a operar más la apendicitis, ¿no? De mejor manera. La primera puedo que la reviente, pero ya la segunda, la tercera ya cerraré mejor. Lo mismo en las cesáreas, lo mismo en los partos. La estabilidad percibida. Acá dice, tendemos a considerar que el comportamiento de los demás es estable para que nos resulte más previsible, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ser estables en este caso, si estamos hablando de estas teorías, traspolando a lo que es el área médica, porque si no, no tiene sentido de ser avanzar todo esto y no poner la utilidad hacia nosotros como personal de salud. Entonces, nosotros tenemos que tener esta estabilidad. El médico más que todo, porque llegada la situación, llegado el caso de estrés, las enfermeras, el personal auxiliar se vuelven locos, ¿no? ¿Y quién tiene que calmar todo esto? Es el médico. Y para eso tiene que tener un conocimiento claro, seguir los protocolos de actuación médica y estar seguro de lo que hace. Y si no, pedir ayuda. La inadecuación de los instrumentos clásicos de evaluación. Son escasamente fiables y de escasa utilidad para predecir la conducta. Entonces, por ejemplo, acá antes era así o sí, todos tenían que estar en un aula y tenían que dar el examen. Ahora creo que la evaluación es todo virtual, cada uno está en su casa, cada uno sabe si ha estudiado o no, cada uno ve si tiene el libro al lado o no. La cosa es que en un determinado tiempo responda la pregunta, como tiene que ser, ¿no? Ya esto ya cada quien lo sabe. Y esto va a ir cambiando cada vez. Obviamente ahora se les está evaluando de esa manera, el día de mañana se les va a evaluar con paciente. Puede ser con el paciente al lado, puede ser el caso clínico que tengan que presentar o el trabajo de investigación que vayan a hacer en el caso ya de que vayan escalando un poco más, ¿no? O su examen de grado. Entonces esto es diferente y tienen que ir viendo cómo va a estar su conducta, cómo ustedes quizás en la primera etapa van a estar todavía frágiles,
pero tienen que demostrar, ¿no? Que tienen que adecuarse a todo esto. Às Ahora, vezes a dentro de las... adequação não é tão sencilla, não, doutor? ¿Cómo? Es más, às vezes la adaptación no es tan sencilla, mas nosotros tentamos No es tratar tan de mirar sencillo. con Peor una si ya opción. estamos a una edad un poquito más avanzada, algunos nos cuesta, no nos cuesta tener que adaptarnos, tener que entender. Nuestros jovencitos, por ejemplo, uy, son los que más se adaptan, ¿no? Mientras más joven es el médico, es el que está, porque o sea, todo está en relación también a eso. Pero no es que no se pueda, se puede, ¿no? Se puede. Tenemos nomás que poner de nuestra parte. Ahora hay médicos, por ejemplo, de 70, de 75 años, siguen haciendo turno en una terapia intensiva, en una sala de urgencias, no se jubilan. Obviamente su adaptación a hacer todo rápido cuando hay harto paciente no lo hacen. Es diferente a las exigencias que tiene ahora la medicina. No es como antes, sí, dele tal cosa y ni se anotaba. Incluso el procesamiento de la información, el que esté bien llenado un certificado de defunción, de nacido vivo, y todo eso implica más responsabilidad. Peor ahora con el COVID, se muere un paciente con COVID, hay que llenar 10 papeles. Y entre llenar los papeles, ver al paciente y todo eso, no alcanza el tiempo. Nunca nos alcanza el tiempo. Entonces, para una persona mayor eso es más complicado. En su mismo trabajo que habitualmente lo estaba haciendo. Ahora actualmente es mucho más complicado que antes, que tiene que cambiarse, que tiene que ducharse, que tiene que vestirse, tiene que volver a entrar, el paciente se vuelve mal. O sea, es complicado, ¿me entienden? Un joven se va a adaptar obviamente mucho más rápido. Ahora acá veíamos otras teorías, interacciones de la personalidad. Según Ender y Magnusson plantea los siguientes aspectos de la teoría interaccionista. Aquí ve la interacción. La conducta es función de un proceso continuo de interacción entre individuo y situación. Entonces, la conducta que vayamos a tener nosotros como personal de salud, por ejemplo, tiene que ser de acuerdo a la situación. No es lo mismo trabajar en un hospital público que trabajar en un hospital privado. No en un hospital privado donde tenemos todo, o en un seguro social donde podemos exigir al seguro que ponga todo, el sistema APA, por ejemplo, para poder aspirar todos los virus y pueda estar el ambiente sin contaminación. No sé si han visto cómo está el hospital Vietnam, está una pena, ¿no? Y eso tiene que pagar la gobernación. Entonces, de acuerdo a esa situación, los médicos se tienen que adaptar, ¿no? Sea bueno, sea malo, sea lo que sea el médico, la situación también va a ser mucho para que pueda salir adelante, ¿no? Y la conducta se va a depender. En algún momento se sentirán frustrados porque por más que se hayan formado, hayan estudiado, ya tienen ese trabajo, pero el hospital en el que trabajan es complicado, ¿no? En una posta de primer nivel, pobre también, yo creo que se debe sentir lo mismo. No todos tienen la suerte de trabajar solamente en la parte privada o tener todo en la situación. No es lo mismo trabajar acá en Bolivia y ustedes los brasileños me dirán cómo es los hospitales allá en Brasil. No tengo idea, pero en Buenos Aires eran muy buenos, tenían todo. Un segundito, por favor. Ya. Entonces dice acá dentro de lo que dicen ellos, el individuo es considerado como un agente activo e intencional y crea la situación. Asimismo puede haber dentro de todo esto en lo que se llama gestión hospitalaria los agentes de cambio, ¿no? Sí, está bien, mi terapia o mi emergencia o mi quirófano no tiene lo que necesito, no tiene, pero se hace un POAN, un plan operativo anual, y solicitaré para el año que viene lo que yo sé que necesito. No puedo quedarme al margen. Entonces crea la situación, tiene que mejorar, ¿no? Entonces ahí se va viendo la personalidad del jefe, las características de un líder, ¿no? Y el médico por naturaleza tiene que ser líder. Por parte de las personas, los factores más relevantes son de naturaleza cognitiva, dice, ¿no? Las estrategias para codificar e interpretar las situaciones, expectativas acerca de la situación. Y es que, doctores,
porque ya van a ser doctores de aquí a unos años, ya son colegas, he visto mis estudiantes desde primero y ya están haciendo especialidad, entonces van a salir médicos. Pero uno no solo estudia medicina o no solo estudia la parte biológica, la parte clínica, se aprende todo de memoria, tiene que saber manejar la situación, ¿no? Y aquí está claro, desde aquí abajo les decimos, estrategias para poder codificar, interpretar estas situaciones, ser resolutivos, y eso es característica de la personalidad. No es que me aíslo y estudio y estudio y estudio y a la parte clínica, no, porque he tenido niños, bueno, estudiantes así, ¿no? Tienen que ser estrategias, tienen que saber sobrellevar un centro de salud. Tenemos que poder sacar adelante una pandemia. Entonces, todo esto va a ir formando la personalidad de un médico líder. Por parte de la situación, el factor más importante es su significado psicológico, ¿no? Se supone que todos al ingresar al área de medicina estamos dentro de lo correcto, estamos en una, con un, o sea, sin déficits en la parte psicológica, ¿no? Se supone que no estamos enfermos. Y si es que tuviéramos algún problema, tendríamos que tratarnos, ¿no? El estrés, la depresión, pero más de eso no. La valoración psicológica también se las hace cuando están entrando a una especialidad, ¿no? No puedo meter a un psicópata a que sea cirujano. Luego tenemos la orientación cognitiva en el estudio de la personalidad, el autoconcepto. La persona es un individuo activo, dice que planifica su conducta para la consecución de sus metas. Va a estar influido por el autoconcepto. ¿Qué es lo que uno piensa de sí mismo? La organización hacia sí mismo de estas actitudes, que implica lo que piensa, lo que siente, lo que se comporta de sí mismo. El componente cognitivo, la autoimagen, evaluativo, la autoestima, el componente conductual. Yo creo que muchos de ustedes saben lo que valen, saben lo que pueden y por eso se han puesto esta meta, ¿no? De salir médicos, sabiendo que tenemos que estudiar harto, tenemos que sacrificar muchas cosas, dejar bastante. Entonces, nuestro autoconcepto no tiene que fallar, nuestra autoimagen tampoco. Y dentro de esto, siempre se les dice, ¿no? Ya vayan disfrazándose pues de médicos, ya no me anden con jean por ahí, ya vístanse de doctores, ¿no? Tienen que estar limpios, tienen que estar pulcros, tienen que demostrar lo que son, ¿no? El componente evaluativo, fuera de la depresión que tengan. Porque ustedes van a entrar al consultorio de un médico que huela a pies. Hola, ¿me escuchan? O van a entrar o han entrado al consultorio de un médico que no se baña, por ejemplo. No, es muy importante. Como médicos, como personal de salud, tenemos que tener esto bien claro, ¿no? La pulcritud, todo lo que estamos haciendo tiene que reflejarse. No es solamente sacar una buena nota, chicos. Ahora, dentro de las dimensiones cognitivas, dice creencias, información integrada y estable que una persona posee sobre un sector de la realidad. Dentro de las creencias que tiene la gente, la población, dice las creencias primitivas, las creencias en la autoridad, las creencias derivadas y triviales. Las primitivas son las que se van desarrollando en la infancia y versan sobre el mundo social, las figuras de autoridad y el propio yo. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, doctorita, le Sí, escuchamos. doctora, se escucha. Creencias en la autoridad, dice conjunto de creencias acerca de la naturaleza positiva o negativa de las figuras de autoridad. Aquí tenemos la familia, grupos de referencias, instituciones políticas. Muchos de nosotros venimos de familias donde no hay ni un médico. Ya yo no tengo ningún médico. Mi esposo sí es médico, pero hemos empezado de cero. Algunos ya vienen y dicen, no, es que mi mamá es médico, ya tienen una idea, ¿no? Pero si en la familia o en mi grupo de estudio no encuentro esas referencias de autoridad, siempre va a haber un médico o va a haber alguien que me dé esa autoridad para que yo pueda llegar a ser o me fije una meta, ¿no? Si no es acá, será después o será en el hospital, siempre va a haber. O van a decir, como ese médico no quiero ser, ¿no?
como ese residente yo no quiero ser, en vez de estar atendiendo a pacientes, está acosando internas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a ir viendo nuestras creencias de autoridad. Esto de acá, las primitivas, ya cada uno lo tiene, cada uno lo sabe, y muchos de ustedes me han dicho bastante cuando me decían dónde están, dónde viven, viven en Chile, viven en Perú, viven en Bolivia, en el Beni, viven en Cochabamba, en Brasil. Entonces ya tienen todo esto, ¿no? Las creencias derivadas, esto todavía pueden trabajarlo como médicos. Creencias derivadas y triviales las aceptamos como válidas porque derivan de las fuentes de autoridad. Entonces, como médicos, nosotros vamos a creer en el dióxido de cloro, por ejemplo. ¿Van a creer ustedes? No, porque nosotros estamos teniendo un tipo de conocimiento en el que podemos discutir, ¿no? Podemos nosotros discutir dependiendo de dónde viene la fuente de autoridad. Vamos a creer en trabajos de investigación estadísticamente significativos donde todo se pueda traspolar, donde sepamos que existe ciencia, ¿no? Entonces, dentro de las dimensiones cognitivas es lo que nos diferencia mucho de la sociedad. Yo digo, como médicos tenemos esa capacidad, porque constantemente estamos leyendo, estamos estudiando, nos estamos dando cuenta de los problemas que puede haber y tenemos que hasta marchar, pedir, solicitar y todo eso. Porque estamos acá, no nos vamos a creer el cuento del gobierno, porque podemos comparar nuestra realidad social en la parte de salud con otros países. No nos vamos a quedar tranquilos nunca. Y eso es lo que molesta, o sea, que con la parte cognitiva ciertos grupos no se van a poder meter, ¿no? Nos cuesta bastante poder desarrollar esto, poder entender. Entonces, las actitudes, dice, ¿no? Combinación de conceptos, informaciones y emociones que predisponen al individuo a responder, ya va a ser de modo favorable o desfavorable, ¿no? Esto dependiendo del medio social en el que ustedes se van a ir enrolando. Obviamente dentro del hospital esto va a girar en torno de esto, ¿no? Entonces, componente cognitivo, conjunto de creencias acerca del objeto. En relación a lo que nosotros estamos, por ejemplo, nuestro objeto sería el área médica, ¿no? El conjunto de creencias que tenemos nosotros en relación al área médica. Y si en esto la acupuntura, ¿qué papel juega, por ejemplo? O la medicina tradicional. No sé, ¿no? Tendríamos que ampliar un poco más. Sí está dentro del sistema de salud la medicina tradicional, ¿no? Los matecitos de coca, hay médicos tradicionales, ¿no? La parte de acupuntura, pero dentro de nuestras creencias como médicos de casa de estudios superior, entonces hay algo que va a chocar o tendríamos que ampliar un poco más. Componente evaluativo emocional, valoración del objeto a lo largo de la dimensión, aceptación o rechazo, ¿no? Aceptamos o rechazamos, como les digo, esa valoración. En la parte de medicina, por ejemplo, que venga alguien que no ha estudiado que no ha convalidado el título, no podemos aceptar, ¿no? Como médicos decimos, no puedo aceptar, ustedes van a llevar en todo el año fisiología, no puedo aceptar a alguien que ha llevado fisiología en 2 meses. ¿O creen que es igual? ¿En cuánto tiempo están llevando microbiología? El semestre, el otro. ¿Y pueden aceptar que alguien tenga el mismo conocimiento que lleva en un mes? No, cada No es uno lo va mismo. aumentando, creo. Entonces, ahí hacemos una valoración del objeto, o sea, ¿qué tanto sabe? Y así va a tener pacientes y puede atender a mi mamá, puede atender a mi papá. Entonces ahí entramos en una dimensión de aceptación o rechazo. No es la persona, sino lo que estamos valorando es su formación, el contenido. Incluso cuando hacen especialidades y son medio desconfiables sus fuentes de rotación y demás, no hay eso en las sociedades científicas, la aceptación, rechazo. Entro en lo evaluativo, emocional, y la parte conductual, también existe una aceptación, un rechazo, ¿no?
Entonces, dimensiones cognitivas. Los valores, las creencias duraderas, estables referidas a modos de existencia, filosofía de vida. Esto ya es como que mucho más personal. Y en medicina van a haber médicos que tienen valores, médicos que vale la pena tomarlos como ejemplo, no solo por lo que saben, porque también son íntegros como personas y tienen valores, ¿no? Como también van a ver que no, porque esto ya no depende, depende de cómo se han formado, de cómo han crecido. Esto ya es muy personal. Pero sí, en su facultad de medicina de UNICEN podemos hacer énfasis que tenemos que tener estos valores, ¿no? Ya, a ver, aquí voy a hacer una pausa, voy a habilitar la lista, ¿ya? Ya. Está bien, doctor. Doctora, no le escucho nada. ¿Están viendo la pantalla de la lista? Sí. Ahora sí. Sí, se ve. Ya, ahorita voy a llamar la lista ya antes de que nos gane el tiempo y no pueda después. Continuamos el tema. Hoy día es 9. ¿Pudieron revisar la plataforma? Ya subí el temario anterior. Hoy día terminando esta clase también voy a subir este temario. Y al examen parcial va a entrar la primera unidad, la segunda y la tercera, por favor. ¿Antelo está? ¿Antelo? ¿Me escuchan? Presente, doctora. Ya. Aquí no. Aquí no se encuentra. Está aquí, ¿no? Doctora, creo que está de viaje. Sí, me dijo a mí y no puede entrar a las clases, nada. Argote González Daniel. Sí, presente aquí. Vascope no viene, ¿no? Betancourt. Presente, doctora. Bustamante. ¿Está Bustamante Isidro Cristian? Caero Fernández John Steven. Presente, doctora. No me llamó Bustamante. ¿Y dónde estás? ¿Has ido al baño? Gaetano da Silva de Alberto. Ya va a acabar la reunión, Doctora, chicos. me puso falta y no me llamó. Soy Bustamante. Bustamante, se saltó. No, llamé, pero ya te arreglé. Llamé. Ya. Gaetano da Silva de Alberto. Gaetano está. Presente. Camacho Morales Cintia Lorena. Presente.
Cintia Lorena, Presente, Camacho. Camargo Higueras, Ángel Luis, Presente, doctora. Chocata Meléndez, Presente, doctora. Da Silva Taylor Beatriz, Presente, doctora. Viviane de Oliveira, Presente, doctora. Duarte Moreira Franklin, Presente, doutora. Escobar, Presente, doctora. Freitas, Vargas, Galbao Melo Guilherme, Presente, doctora. ¿quién me dijo presente ahorita? Chismali, Freitas, sí. Enrique, Presente, doctora. Paolo, Presente, doctora. Víctor, Presente, doctora. Elsie Emily, Presente, doctora. creo que por su nombre escuchan más que por su apellido. Reinaldo, Presente, doctora. Juan Pablo, Juan Pablo Presente, doctora. Martínez, Presente, doctora. Carla Andrea, Presente, doc. Carlos Eduardo, Presente, doctora. Leslie Anay, Presente, doctora. Verónica, Presente, doctora. Tania, Presente. Presente, doutora. É Breno primeiro. Breno, ya. Sí, Breno, Tania, Gloria, Presente, doctora. Luis Carlos, Presente, doctora. solo una P. Luis Carlos, Gloria, Fernando, Diego Fernando Papa García, ¿no está Diego? Verona Nicole, Doctora Verona está en el hospital de una emergencia. Presente, doctora. Papa García. ¿qué decían? ¿Quién me decía de Verona? Yo, doctora, le decía que está en el hospital de una emergencia. Ah, está, creo que se ha operado, ¿no? No tenía una consulta de emergencia. A ver, que me mande su justificación, por favor. Porco Yavi Cora Abigail, Presente, doctora. Jesús Mateus, Presente, doctora. Waldir Quipo, Presente, doctora. Jonathan Fabricio, Presente. Ruth Mari, Presente, doctora. Rojas González, Alison Nicole, Presente, doctora. Darla, Presente, doctora. Roselio Rico Valery, Presente, doc. Giovanna, Presente, doctora. Paolo Alejandro, Presente, doctora. Sousa Rocha Lorena, Presente. Tapia Medrano Raquel, Presente, doctora. Andrea Maday, Presente, doctora. Torrico Darla, Presente, doctora. Willy,
Presente, doctora. Jennifer, Presente, doc. Yáñez, Presente, doc. ya. Entonces, un ratito voy a grabar esto. Puedo retirar, doctora. Tenemos clase a las 11:50. Ah, ya. Ya, Chao, pueden. doctora. Nos vemos. Acá nomás en la unidad les quería mostrar estos test de Rorschach que vieron en el video también, ¿no? Para poder determinar la personalidad. Entonces, todo esto se va a subir a la plataforma ya este tema. Está bien, doctora, gracias. Hasta la siguiente semana. Chao, chicos. Hasta luego, doctora. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.